Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase. Esta es la lección número 6, los colores en español. Mi nombre es Alejandro y soy tu profesor de español. Vamos a comenzar. Los colores. Acá tenemos ejemplos de los colores más usados o los más comunes. Lo que quiero es que repitan después de mí el nombre de cada color. Rojo, marrón o café. Anaranjado, amarillo, rosado, morado, celeste, azul, verde, negro, gris, blanco. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a practicar. Veamos la instrucción. Dice, pregúntale a alguien si le gusta o no algo. Tú dices, ¿te gusta? Para decir que te gusta algo y para responder tú dices, me gusta. Vemos que acá hay un número uno en te gusta, así que vamos a buscar de qué se trata esta regla. Acá está abajo. Dice número uno. Cuando te refieres a alguien de usted, usas le gusta, porque te gusta es informal, es similar a tú. Así que ese es el ejemplo de te gusta o le gusta. Ahora, en el ejemplo, quiero que repitan después de mí. ¿Qué color te gusta? Me gusta el color azul. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Dice, pregúntale a alguien qué color es y di el color del objeto en español. Por ejemplo, ¿de qué color es tu camisa? Tú respondes, mi camisa es negra. Vemos acá que hay un número 2 y vamos a leer la regla. Dice, como regla general, todos los colores que terminan en O tienen género masculino y femenino. Los colores que terminan en A, E o en consonante no tienen género masculino ni femenino, pero tienen plural y singular. Perfecto. Ahora continuemos con este ejercicio. Quiero que me respondan estas tres preguntas en la caja de los comentarios para que comencemos a practicar y a interactuar. Voy a leer las preguntas. La primera, ¿de qué color es el cielo? ¿De qué color son tus zapatos? ¿De qué color son tus ojos? Muy bien, espero sus respuestas. Hasta acá la clase número 6, los colores en español. Espero que estén aprendiendo mucho. Si tienen alguna duda, un comentario, una sugerencia, lo pueden dejar en la caja de comentarios de este video. Los espero en la próxima clase, en la número 7. Hasta luego.